5, la división del juicio de amparo directo e indirecto, para después poder ver su tramitación. Entonces vamos a ver en estos temas cuándo vas a promover tu amparo directo y cuándo vas a promover amparo indirecto. ¿Por qué? Porque el amparo, el juicio de amparo para su tramitación se divide en dos, directo e indirecto. Y el día de mañana que tú promuevas tu primer amparo, primero te vas a acordar de mí porque vas a decir, a ver, Blanca nos dijo que teníamos que fijarnos en todos los presupuestos procesales, ¿no? Que sea un gobernado, que resienta una afectación en su esfera jurídica, que la afectación venga de una autoridad, que haya una relación de suprasubordinación, que quien lo promueva sea directamente agraviado o su representante legal, que estemos en el plazo para promover el amparo, etcétera. Ya cumplí todo esto. Perfecto. Entonces, si ya cumpliste todo esto, el amparo es procedente. Ahora, ¿qué amparo vas a promover? ¿Directo o indirecto? Esa es la segunda disyuntiva que tú tienes que pasar. ¿Sí? Porque si te equivocas en la vía de amparo, esa demanda nunca te la van a admitir. Y el que tú promuevas amparo directo o indirecto no es a capricho del abogado, ¿verdad? La misma Constitución, la misma ley de amparo dice en qué casos vas a promover un amparo directo y en qué casos lo vas a promover en la vía indirecta. No es a elección del abogado. Y si en un momento dado el abogado no sabe distinguir cuándo es uno y cuándo es otro, aunque se cumpla el resto de los presupuestos procesales, simple y sencillamente nunca te van a admitir la demanda. Te equivocaste en la vía. Y recuerda que los jueces de amparo le van a querer encontrar a tu demanda cualquier defecto, por mínimo que sea. ¿Para qué quieren encontrarle un defecto? ¿Para desechártela? Para no admitirla, para no trabajar. ¿Sí? Entonces te vuelvo a repetir, no son enchiladas promover una demanda de amparo. Que te la admitan, ya que te la admitan, ya vas de gane. Entonces, vamos a ver. Originalmente, cuando el juicio de amparo se creó, originalmente, pues era amparo directo nada más. Y se le llamaba amparo directo porque al promover este juicio se iba directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No había tribunales colegiados de circuito, no había tribunales de apelación, no había juzgados de distrito, sino que el amparo, el único que conocía era la corte. Entonces era un juicio que directamente se iba a la corte. Por eso se le llamó amparo directo. Pero ya hoy en día hay otro tipo de amparo, que es el indirecto. ¿Y de qué va a depender que el amparo sea directo e indirecto? ¿De qué depende esto? Del acto que vayas a reclamar en el juicio de amparo. Dependiendo el acto que tú vayas a reclamar en el juicio de amparo, dependiendo el acto, es el acto reclamado lo que te va a definir la vía de amparo. Eso es lo que te lo va a definir. Entonces, hay actos de autoridad que cuando te afectan, los vas a impugnar vía juicio de amparo. Contra esos actos procede amparo indirecto y contra otros actos procede amparo directo. Entonces, el punto ahorita en este tema es, maestra, díganos contra qué actos procede amparo directo y díganos contra qué actos procede el indirecto y con eso se acaba el problema. Sí, pero no es tan sencillo. Si así fuera, pues lo acabo en 10 minutos el tema. Y ya sabes que conmigo es un tema a fondo. Ahora, vamos a empezar con el amparo directo. Amparo directo. Cuando tú el día de mañana en un amparo vayas a reclamar, número 1, una sentencia definitiva. Una sentencia definitiva.
2, un laudo arbitral. 3, una resolución que sin ser sentencia ni laudo, que sin ser sentencia definitiva ni laudo, ponga fin al juicio. Fíjate bien, tienes 3 actos: sentencia definitiva, laudo arbitral o una resolución que sin ser sentencia definitiva ni laudo le ponga fin al juicio. Ahora, ahí pon una llave, que estas 3 resoluciones sean dictadas, fíjate bien, que sean dictadas por tribunales, porque puede haber una sentencia definitiva que no la dicte un tribunal. Entonces, para que sea amparo directo, estas 3 resoluciones tuvieron que haber sido dictadas en un tribunal. ¿Qué tipo de tribunal? En un tribunal judicial, en un tribunal administrativo, en un tribunal laboral, en un tribunal agrario o incluso un tribunal militar. Si estas 3 resoluciones, cualquiera, dictadas por estos tribunales, están afectando a tu cliente, entonces el amparo que vas a promover es amparo directo. Ahorita ponemos ejemplos. Ahora, todo lo que no sea qué cosa, todo lo que no sea qué. Sentencia definitiva, laudo arbitral y resolución que sin ser sentencia ponga fin al juicio. Todo lo que no sea esto, por exclusión, ¿dónde lo reclamas? ¿Amparo indirecto? En amparo indirecto. En amparo indirecto. Pero ojo, no es tan sencilla la cosa, ¿eh? Luego les pregunto a los alumnos en el examen, ¿cuándo procede amparo directo? Pues cuando no es indirecto, maestra. ¿Tú crees que lo voy a poner bien esa respuesta? O sea, aunque es lógica, pues se pasa de lógica, ¿estás de acuerdo? Tache. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar con amparo directo. ¿Sí? ¿Qué es una sentencia definitiva? ¿Qué característica tiene una sentencia definitiva? Edgar, adelante. ¿Es aquella que resuelve de fondo el asunto? Es aquella que resuelve de fondo el asunto. ¿Y qué es resolver de fondo? A ver, ¿qué es resolver de fondo? O si alguien quiere decir también que es una sentencia definitiva. Porque ya Edgar dice, es aquella que resuelve el fondo de un asunto. Aunque no me ha dicho Edgar en qué consiste resolver el fondo. Por eso tú dime, ¿qué es resolver el fondo? Maestra, ¿pone fin a la instancia? Pone fin a la instancia. ¿A cuál instancia? ¿A cuál? Edgar. Dice la compañera, pone fin a la instancia. ¿A cuál instancia? ¿Sería el conflicto?
Por eso, ¿a cuál instancia? Instancia ordinaria, profesora. ¿Perdón? Instancia ordinaria. Por eso, ¿cuál? ¿Cuál instancia ordinaria? Porque tengo en un juicio dos instancias, ¿eh? La primera, ¿de dónde a dónde? Porque generalmente todo juicio tiene dos instancias. La primera, ¿de dónde a dónde? De la demanda a la sentencia. Ah, ajá. Entonces, ¿qué sentencia es esa? ¿Qué La sentencia definitiva del juicio de origen. Ah, entonces, la sentencia definitiva, ajá, ¿resuelve qué instancia? La primera. La primera, la del juicio de origen. Si yo me inconformo con esa sentencia, ¿qué voy a hacer? Si me quiero inconformar con esa sentencia. ¿Promover un recurso? Ah, al promover el recurso, ¿qué estoy abriendo? Una segunda instancia. Ah, y es una segunda instancia ordinaria, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Y en ese recurso también se va a dictar ¿qué cosa? Una sentencia. Pero es una sentencia ¿de qué instancia? De la segunda. De la segunda. Entonces, la pregunta es, una compañera dijo, la sentencia de fondo es la que resuelve la instancia. Y yo le pregunté qué instancia y no me supo decir. Ahorita, ¿qué instancia es la que resuelve la sentencia definitiva? La primera. La primera. La primera. La sentencia que resuelve la primera instancia de un juicio, esa se llama ¿cómo? Sentencia definitiva. Sentencia definitiva. Sentencia definitiva. Ajá. ¿Por qué es definitiva? Porque está dirimiendo la controversia que dio origen a esa nueva. Porque dirime el pleito. Porque, como dijo Edgar, se pronuncia respecto al fondo. ¿Y qué es el fondo? Resolver el pleito. Entrarle al pleito. Uh-huh. Cuando el actor presenta su demanda, ahí el actor endereza una acción en contra del demandado. Cuando el demandado contesta, en la contestación, ¿qué opone el demandado? ¿Una excepción? ¿Excepciones o defensas? O de las dos, excepciones y o defensas. Entonces, en el juicio, el actor debe probar todos y cada uno de los elementos de su acción. Mientras que el demandado, ¿qué va a probar? Sus excepciones y defensas. Sus excepciones y defensas. Cuando el tribunal va a resolver ese juicio al final, el tribunal tiene que decir si se probaron todos y cada uno de los elementos de qué. ¿De qué? Al final, el juez va a dictar una sentencia donde va a decir si se probaron todos y cada uno de los elementos de qué. De las acciones y de De la las acción, excepciones. o si el demandado probó sus excepciones y defensas. Eso es fondo. Porque la litis el pleito, ¿en cuándo se entabla el pleito? ¿Con qué documento se entabla la litis en un juicio? Con la demanda y con qué más. Y la contestación. La contestación a la demanda. Ahí está.
con la demanda y la contestación. Ahí está la litis. Ahí está el pleito. Mientras que el actor dice que es blanco, el demandado va a decir qué cosa. Que es negro. Que es negro. El actor debe probar que es blanco, el demandado debe probar que es negro. Al final, el juez tiene que decir, ¿qué va a tener que decir el juez al final? Si es blanco o es Si es negro. blanco o si es negro, ahí está el fondo. Ahí está el fondo. Cuando en una sentencia el tribunal se pronuncia respecto si procedió la acción o no procedió, o si son procedentes las excepciones o defensas del demandado, ahí se está pronunciando el tribunal respecto a qué. Al fondo del Al asunto. fondo, respecto a la litis, ahí está resolviendo la litis. Por eso va a decir si tiene la razón el actor o si tiene la razón el demandado. Porque está resolviendo la litis, el pleito. En un juicio de divorcio, ¿cuál es el fondo? ¿Qué tendrá que decir al final el juez en la sentencia en un juicio de divorcio? Si se disuelve o no el vínculo matrimonial. Si se disuelve o no el vínculo matrimonial. Eso es el fondo, Andrea. Oiga, maestra, pero también va a decir de la pensión alimenticia, de la guardia y custodia de los escuincles, de la disolución del vínculo, de la disolución de la sociedad conyugal. Esas son cuestiones accesorias a lo principal. Aquí lo que importa en un juicio de divorcio es saber si al final está disuelto o no está disuelto el vínculo matrimonial. Eso es el fondo. Lo demás es accesorio. En un juicio penal, ¿cuál es el fondo? Determinar la responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Determinar qué cosa. Si es culpable o inocente. Si es culpable o inocente la persona que fue procesada. Ese es el fondo. Decían en el otro grupo, determinar si hubo un delito. No. No. Eso no es el fondo. En un juicio penal, el fondo es determinar si el que está siendo procesado cometió o no cometió ese delito. Ese es el fondo, determinar la responsabilidad penal. Por eso, cuando el tribunal de enjuiciamiento al final dice, se condena a Juan Pérez, es penalmente responsable del delito de robo en agravio de Mafalda y se le condena a 5 años de prisión y a la reparación del daño, ya dijo que es penalmente responsable, ya reconoció el juez la responsabilidad penal. Está el fondo. O si el juez dice, ¿sí? No se acreditó la responsabilidad penal del procesado, por lo tanto se le absuelve del delito de robo en agravio de Mafalda. Ahí está el fondo, ahí está el fondo. Eso, cuando un juez dice, ¿está disuelto o no está disuelto el vínculo matrimonial? ¿Es penalmente o no es penalmente responsable del delito? ¿Eso dónde lo dice el tribunal? En la sentencia. ¿En qué sentencia? Definitiva. Definitiva. Porque también tengo sentencias interlocutorias y esas no resuelven fondo. Una sentencia interlocutoria que resuelve. Los incidentes que se tramitan. Y el incidente no es fondo. Entonces, si tú me dices que amparo directo procede contra una sentencia, me dejas ¿cuál sentencia? Porque ahí puedo meter cuáles. Las interlocutorias. Y si la interlocutoria no resuelve fondo, entonces, si en un incidente yo pierdo el incidente y la sentencia interlocutoria me viene en contra, ¿qué debo de promover contra la sentencia interlocutoria? Si yo tramito un incidente en un juicio y me va mal en el incidente y la interlocutoria sale en mi contra, ¿qué promuevo contra la interlocutoria? Amparo indirecto. Amparo indirecto, porque esa sentencia no está resolviendo ¿qué cosa?
El fondo. Y si no resuelve el fondo, entonces esa sentencia no es, ¿qué no es? Definitiva. Definitiva. Entonces, si no es sentencia definitiva, yo no puedo promover amparo directo. Si no es sentencia definitiva, yo no puedo promover amparo directo. Tengo que promover el indirecto. Entonces, una sentencia definitiva es la que se pronuncia respecto al pleito, donde el juez va a decir si prosperó la acción del actor o si el demandado probó sus excepciones y defensas. Y esa sentencia definitiva resuelve ¿qué instancia? La primera. La primera instancia. En la primera instancia. Sí. Ahora. Oral, donde el actor es el trabajador y está demandando a su patrón. ¿Qué le demanda? El despido injustificado. Y quiere que lo reinstalen y quiere que le pague salarios caídos y hasta la risa que le paguen. ¿Cuál es el fondo en ese asunto? Mientras que el trabajador dice que lo despidieron injustificadamente, ¿qué va a decir el patrón? ¿Que fue justificado el despido? Que fue justificado. ¿Sí? El actor dice injustificado el despido, el demandado dice fue justificado, ahí está la litis. Ahí, al final, ¿qué tiene que decir el tribunal laboral? Si se va a restituir en su puesto o no. No, primero, ¿qué tiene que decir? ¿Si fue justificado o injustificado? No. Si se probó el despido justificado o si fue injustificado. Y ya después viene la reinstalación, que es algo accesorio a lo principal. Nada más que los tribunales laborales no dictan sentencias definitivas. ¿Qué dictan? Pero los laudos también resuelven ¿qué cosa? El fondo del asunto. Por eso es que también contra un laudo puedes promover ¿qué cosa? Amparo directo. Amparo directo. Amparo directo, porque resuelve el fondo. Incluso cuando los jueces de primera instancia dictan sentencia definitiva, después de su sentencia, al final de la sentencia dicen, así lo resolvió definitivamente el juez quinto civil de la Ciudad de México. Así lo resolvió definitivamente. ¿Por qué definitivamente? Porque ese juez, ya se pronunció respecto a la litis. Ese juez ya no va a volver ¿a qué? A pronunciarse sobre ese... A pronunciarse sobre ese pleito, porque él ya lo hizo. Él ya no puede volver a pronunciarse sobre este pleito. Por eso dice, para mí, juez quinto civil de la Ciudad de México, para mí, yo ya juzgué definitivamente. Ahí está mi opinión, ¿sí? Se absuelve al demandado porque el actor no probó su acción y el demandado sí probó sus excepciones y defensas. Así definitivamente lo acordó, lo resolvió el juez quinto civil de la Ciudad de México. O sea, que para ese juez quinto civil, él ya no se vuelve a ocupar ¿de qué? ¿De ese pleito? De ese asunto. Yo ya juzgué, punto. ¿Sí? A uno le gustó, al otro no. Le gustó al demandado mi resolución, al actor no. Pero yo ya juzgué. Ahora, a quien no le guste mi resolución, ¿qué puede hacer? Promover un recurso. Interponer un recurso ¿contra qué? Contra esa sentencia definitiva. Ojo, fíjate lo que dice César. A quien no le guste mi resolución definitiva, mi sentencia definitiva, mi laudo, que interponga su recurso. Y yo le pregunto, ¿en contra de qué? Y dice César, en contra de la sentencia definitiva. Es correcto. Entonces, cuando tú interpones un recurso contra la sentencia definitiva, es porque no estás de acuerdo con esa sentencia. Y quieres que el superior jerárquico revise si esa sentencia definitiva estuvo bien o mal dictada por el de abajo.
¿Estás de acuerdo? Entonces vas a interponerse recurso contra sentencia definitiva. Te va mal en el recurso. ¿Por qué te va mal en el recurso, César? Porque el tribunal del recurso confirma la sentencia. Confirma. Ahora sí que sigue. ¿Qué confirmó el tribunal de segunda instancia? ¿Qué confirmó? La sentencia definitiva. La sentencia definitiva de la primera instancia. Entonces ahora, como volviste a perder el recurso, ¿qué haces, César? Interponer un juicio de amparo. Amparo. ¿Qué amparo? Directo. Directo. Porque tu acto reclamado, ¿qué va a ser? Laudo. O una sentencia definitiva. una sentencia definitiva. O una sentencia definitiva. Sí. Muchos, así mira, entre comillas, triples comillas, disque abogados, maestros de FES Aragón, los he escuchado decir, y bueno, y cuando escucho eso me sacan ronchas, quisiera arrastrarlos por toda la explanada. Dice, una sentencia definitiva es la que ya no admite recurso. Y volteo y digo, chihuahuas, ¿quién está hablando? Haz de cuenta que me están refrescando el 10 de mayo a mí. Y volteo. Y si lo conozco, le digo, ¿qué estás diciendo? Y si no lo conozco, digo, no, ni quiero hablarle, me alejo porque se me vaya a pegar lo tonto. Una sentencia definitiva. ¿Sí? Dicen ellos, ¿no? Es la que no admite recurso. ¿Eso? Una sentencia que no admite recurso, ¿cómo se llama? Una sentencia que ya no se puede mover, porque ya no admite recurso alguno. ¿Cómo se llama? Procesalmente hablando, ¿cómo se llama? ¿Sentencia ejecutoriada? Sentencia ejecutoriada. O cosa juzgada. Así se llama. Una sentencia que ya no admite recurso se llama sentencia ejecutoriada o cosa juzgada. Ajá. Sí. La sentencia se llama definitiva, no porque ya no se pueda, ¿qué cosa? Interponer recurso. No porque ya no se pueda impugnar. Eso no es definitivo. Se llama definitiva porque está resolviendo ¿qué cosa? La primera instancia o juicio de origen. La litis de origen. Y por eso les dije, si la sentencia definitiva de primera instancia me viene en contra, ¿qué puedo hacer? Y César dijo, puedo interponer un recurso contra esa sentencia definitiva. Y yo le dije, correcto. Entonces te das cuenta cómo una sentencia definitiva sí puede ameritar ¿qué cosa? Que se le interponga un recurso. Entonces lo definitivo no es porque ya no admita ¿qué cosa? Un recurso, una impugnación. Un recurso. Entonces ahora te das cuenta, César, por qué me sale ronchas cuando escucho esas contestaciones. Y lo peor del caso es que lo escucho de un profesor, ¿eh? Digo, bueno, entonces en lugar de formar alumnos, los va a echar a perder. Sí. Eso es sentencia definitiva. Ahora, en el caso de un laudo, que también resuelve ¿qué cosa? El fondo de... El fondo. ¿De qué asuntos? laborales. Laborales. Y que el laudo lo dicta un tribunal laboral. Nada más que por dictarlo un tribunal laboral, por dictar un árbitro se llama laudo. Pero tiene la misma característica que ¿qué? La sentencia definitiva. La sentencia definitiva. Ahora, contra el laudo. Me va mal en un juicio laboral. Sale el laudo, me fue mal. ¿Qué hago? ¿Voy a promover un recurso? Ahí sí no. Porque si tú te vas a la Ley Federal del Trabajo, no procede recurso contra ¿qué? Contra los laudos. Contra el laudo.
Como no hay recurso, entonces, ¿qué haces? Me voy directamente a ¿Promueves amparo directo? Promueves el amparo. ¿Qué amparo? Directo. 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 Ujú. Sí. Entonces, por favor, no confundan que la sentencia definitiva es la que ya no admite recurso. Y luego me dicen estos profesores que me sacan ronchas, Blanquita, es que para irte al amparo debes haber agotado todo. Ah, momento. El que yo para irme al amparo tenga que haber agotado los recursos, eso se llama ¿cómo? ¿Principio de qué? Definitividad. Y confunden el principio de definitividad con la palabra sentencia. ¿Qué cosa? Definitiva. Definitiva. Ahí viene la confusión. Digo, una cosa es que para irte al amparo tengas que haber agotado los recursos ordinarios y otra, principio de definitividad, y otra cosa muy diferente, es que la sentencia sea definitiva. La sentencia es definitiva porque, como dijo Edgar al principio, resuelve fondo. En un juicio reivindicatorio, ¿cuál es el fondo? Declarar si la persona que está ejerciendo la acción es la propietaria o no. No. Decir, reivindicar, ¿qué es reivindicar? Devolver. Devolver. Entonces, en un juicio reivindicatorio, ¿cuál es el fondo? Que al final el juez diga. Si se le devuelve la Si propiedad se o no. le devuelve o no, no la propiedad, si se le devuelve o no la posesión material al actor. Punto. Sí, ese es el fondo. Eso lo va a decir el juez hasta cuándo. Hasta que se dicte Hasta el final del juicio, exactamente, hasta el final del juicio. Hasta el final. Cuando valore las pruebas, cuando diga si el actor probó su acción o si no la probó. Eso es fondo. Y contra esa sentencia, si el juez dice hay que devolverle el inmueble a Edgar, al actor, ¿qué puede hacer el demandado? Interponer un recurso. Contra esa sentencia definitiva. Ahí está. Entonces, las sentencias definitivas sí ameritan. ¿Qué ameritan? Recursos. Recursos. Y después del recurso, ahora sí, ¿qué cosa? el amparo directo. Amparo directo. Hasta aquí le dejamos. Ojo, mañana no puedo estar con ustedes. Tengo que atender un asunto fuera de la ciudad y no voy a estar en la ciudad. Entonces, mañana no nos vemos, ¿sí? Para que no se levanten temprano. Y lo que es más, el lunes tampoco, porque es puente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tienen un puente más largo, ¿verdad? Por mi ausencia de mañana, a que se puedan ir a dar una vueltecita, no sé, a Cuernavaca o a ver a dónde, a darse un chapuzón, ¿sale? Nos vemos, si Dios quiere, el martes. Nos Gracias, vemos, profesora, igualmente. Gracias, profesora. Bye. Gracias, profesora. Bye.